Queridas hermanas, estamos empezando aquí a grabar, nos están avisando. Muchísimas gracias a todas. Es un gusto, verdaderamente estaba muy emocionada de conectarme el día de hoy, porque siento que podemos estar uniéndonos, ¿verdad? Conectadas alrededor de la Biblia, alrededor de este libro sagrado, alrededor de su autor. Podemos estar aprendiendo y como nos dirigía aquí en oración Cristal, nos decía como alumnas de su palabra juntas, todas aquí como alumnas, ¿verdad? Entonces es muy hermoso poder hacerlo y estoy muy emocionada de pensar en ello. El tema de hoy es considera a Cristo. Considera a Cristo. Y lo vamos a ver. No sin antes, por favor, si ustedes me pueden ayudar con aquellas que pudieron hacer su tarea, ¿verdad? Algunas de la tarea o algo de lo que han estado aprendiendo en Segunda de Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos, como lo vimos en clases pasadas, en Hebreos 1, en estos 4 primeros versículos impactantes que hicimos el ejercicio, Cristo es la culminación de la creación de Dios, ¿recuerdas? Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también todas las cosas. Lo vimos la vez pasada, ¿recuerdas? Todo lo que nos tiene que decir Dios ya nos lo dijo con Cristo. Cristo es la revelación total de Dios. Dios nos ha dado su palabra completa y última por medio de Cristo. Esto es lo que el autor de Hebreos le quería decir a su audiencia. Para eso fue escrito ese libro. ¡Wow! No sé si tú, pero yo creo que ya te puse la semillita de ir a leer Hebreos, ¿verdad? ¡Ay! Ir a leer y no vas a parar de encontrar estos 200 nombres. Cristo, también aquí en Hebreos, lo vimos en esos primeros versículos, es el resplandor glorioso, del resplandor de la gloria de Dios, ¿te acuerdas? Dios es esa luz inaccesible, no podemos acceder a esa luz. Nadie puede penetrar esa luz sin antes morir. Pero por medio de Cristo, Él nos da ese acceso al Padre, modula esa luz y podemos verlo. ¿No? Que esto es maravilloso. Por medio de Cristo tenemos acceso a esa luz inaccesible. Él moldea esa luz para que podamos acceder al Padre. Y esto es maravilloso. Vimos también, descubrimos en Hebreos 1 que Cristo es creador y sustentador. Atributos de Dios. Ser creador, solamente Dios. Cristo es heredero de todo, ¿recuerdas? Todo le pertenece a Cristo. Cristo es la imagen misma de Dios. Es este concepto de Cristo, ¿no? Cristo consubstancial al Padre, ¿no? Que alguna vez te aprendiste en el credo, ¿verdad? Consubstancial al Padre. Pues es un credo, así nació, era un credo cristiano, era un credo de los apóstoles. Después formó a ser parte de un credo católico, agregándole otros textos, pero ahí está correcto. Cristo consubstancial al Padre. Estaba diciendo que es la imagen misma de Dios. Los credos tienen que ver con doctrina. Y Cristo purifica nuestros pecados. ¿Recuerdas? Entonces, Cristo, queridas hermanas, es nuestra mayor confesión. Vamos a verlo ahora en Hebreos 3, versículo 1. ¿Y quién quiere leerlo? O bueno, Cristal, ¿nos puedes ayudar a leerlo? ¿No? Sí, con gusto, Caro. Hebreos 3, 1. Capítulo 3, versículo 1. Dice así: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Ok, perfecto.
consideremos a Cristo, ¿no? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¡Wow! Ya estamos aquí en el capítulo 3. Ya nos está diciendo un por tanto. Y cada que tú ves un por tanto, te está dando una conclusión de lo anterior. Tú tienes que ir a los versículos anteriores, a los capítulos anteriores, ¿no? Y me encanta el vocativo, ¿no? Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Eso somos, queridas hermanas. Hermanas santas, participantes del llamamiento celestial. Somos todas juntas participantes de este llamamiento celestial. Por tanto, por todo lo que acabamos de decir, ¿no? Por eso hice un pequeño resumen, ¿no? De todo esto que Hebreos está diciendo en el capítulo 1 y 2. ¿De quién es? Salud, salud. ¿De quién es Cristo? ¿No? Superior a los ángeles, superior a Moisés, toda la superioridad de Cristo. Y dice, bueno, por ello, hermanos santos, y me encanta, quédate con eso, somos eso, ¿verdad? Esa es la audiencia, los hermanos santos participantes del llamamiento celestial. Por eso, Cristo como nuestra mayor confesión, ¿no? Considerad, aquí viene esta palabra, considerad ¿a quién? ¿A quién debemos considerar? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es ese apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión? Cristo Jesús, ¿no? Mira, visualiza el versículo, checa cómo está empezando el tercer capítulo, ponlo ahí en tu Biblia, ¿no? Señálalo. Vamos a estar yendo a él. ¿Qué quería el autor de Hebreos, verdad? ¿Qué quería de su audiencia? Quería que permaneciera pensando constantemente en Cristo. Eso es lo que quería. Y mira que si te vas a dar cuenta que esta audiencia había tenido persecución, había tenido muchísimos problemas, tenía tiempo en la fe, bastantes años en la fe, pero lo que él quería sobre todas las cosas, por eso es que empieza así los primeros capítulos, presentando la supremacía de Cristo, su divinidad, su superioridad, que continuaran pensando constantemente en Cristo. ¿Te das cuenta? Pensando constantemente en Cristo. Como vimos aquí, por tanto, ¿no? Por tanto se refiere a todo lo que el autor les ha expuesto sobre la deidad de Cristo. Esto es importante, por tanto. Y siempre que estés estudiando la Biblia, atenta a estos por tanto. Está dando una conclusión de lo anterior, ¿no? A la razón. Considerar llama a los creyentes a considerar. ¿Qué es este significado? Es comprender, observar profundamente o pensar seriamente en Cristo Jesús. Esto significa considerar en el término griego original. Les está llamando a permanecer, como les comenté hace ratito, pensando constantemente en Cristo. Eso significa considera a Cristo. Considera. Y me encanta porque la Biblia llama a los creyentes, queridas hermanas, nos llama participantes del llamamiento celestial. ¿Sabías que tú eras eso? Que somos participantes. Oye, Cristal, Sandy, Sarani Pérez, Ivonne Agudo, somos participantes del llamamiento celestial. Y cada nombre que aquí aparece, somos, queridas hermanas, participantes del llamamiento celestial, al igual que esta comunidad en Hebreos. Entonces, esta comunidad hemos sido llamados al reino de Dios, queridas hermanas, y a poner en primer lugar al Rey. Es decir,
Permanecer continuamente pensando en Cristo es poner en primer lugar al Rey. ¿Te das cuenta? No es el primer lugar nosotros, no es el primer lugar nuestra familia, no es el primer lugar nuestros problemas ni nuestra salud. El primer lugar es nuestro Rey. Por eso nuestro pensamiento es inundado por Él. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este es el único lugar, queridas hermanas, en el Nuevo Testamento, donde a Cristo se le llama apóstolos, en griego, y se refiere a Cristo como embajador, ¿no? En esta humanidad. Sumo sacerdote, también este vocativo, sumo sacerdote, ¿por qué? Porque Cristo intercede a favor de nosotros delante del Padre en el trono de gracia. Eso tienes que considerarlo y pensar en eso. ¡Wow! Cristo como me intercediendo en este trono delante del Padre. Y Cristo, ¿por qué es un sumo sacerdote? Porque se identifica con nosotros, porque Cristo se hizo carne por nosotros. Cristo, a la vez, se ofrece como el sacrificio por nuestro pecado, para liberarnos de la muerte del pecado. Entonces, tanto es sacerdote que ofrece el pecado, el sacrificio, pero también es el sacrificio mismo, la ofrenda misma. ¿Te acuerdas? El Cordero de Dios. Miren, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Hebreos es muy hermoso que lo estudiemos, porque nos va a remitir al Antiguo Testamento, es lo que estaba estudiando durante el año, cómo nos remite al Antiguo Testamento y apunta a Cristo y se hace realidad aquí en el Nuevo Testamento y en Hebreos. Es un excelente escrito argumentativo de estas verdades hermosas. Apóstol y sumo sacerdote. Dice la Biblia, considera a Cristo como apóstol y sumo sacerdote. Esto es, Cristo representando a Dios en la tierra y representando al hombre delante de Dios. Las dos cosas. Esto es lo que significa. Vemos que el autor llama apóstol a Cristo. Este es un título que se relaciona con la humanidad de Cristo, como te decía. Entonces, el libro de Hebreos nos presenta a Cristo como su humanidad y también en su divinidad, que ya lo vimos desde el capítulo 1. Ahorita va a ver este énfasis en su humanidad. No, en el capítulo 1 también utiliza otro título para referirse a esta humanidad, que se relaciona a la humanidad de Cristo cuando lo llama el primogénito, o por implicación, hermano. Por eso dice, en la congregación cantando los hermanos. Ok, es en esta humanidad, porque Cristo a la vez es nuestro hermano, ¿no? Estamos considerando a Cristo. Pero el autor también, en capítulo 1, como lo vimos, ya se había referido a Cristo como creador, como el autor de salvación. Y aquí lo vemos como sumo sacerdote, ¿no? Creador y autor de salvación, representándonos eternamente a nosotros delante de Dios. ¿No te emociona? ¿No salta tu corazón de pensar que tienes un sumo sacerdote representándote delante de Dios por la eternidad? Un sumo sacerdote que se identifica contigo porque se encarnó. Entonces, ahora adquiere más sentido esta palabra considerar, mirar con atención. En algunas la traducen como meditar en ello, ¿no? Estar pensando en ello. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, es decir, porque dice de la profesión, ¿no? De nuestra profesión. ¿A qué se refiere? De nuestra profesión de fe. Es decir, la confesión, ¿no? Que la iglesia creía,
creer en la humanidad y la deidad de Cristo es la profesión de fe de la iglesia primitiva. ¿Y no la decimos acaso cuando nos bautizamos? ¿Cuál es tu buena confesión? Que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Estás diciendo que Jesucristo es Dios y Jesucristo hombre. Jesucristo apóstol y Jesucristo sumo sacerdote. Jesucristo, este sacrificio, esta ofrenda y a la vez el quien ofrece el sacrificio, ¿no? Por eso dice aquí, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe. Esa es la que decimos cuando nos bautizamos. Cristo Jesús. Y es hermoso. No solamente es una letanía, por eso dice considera, medita en lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está sucediendo en ese momento. Por eso, domingo pasado, en un bautismo aquí en Tlaxcala, Pati decía, es mi Señor y mi Salvador, y lo que implica, porque es participante en el llamamiento celestial. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, es hermoso. Esta comunidad, queridas hermanas, habían sido participantes del llamado, y en el capítulo anterior ya los había exhortado a no descuidar una salvación tan grande. No podían tratar con ligereza esa profesión de salvación tan grande. Y en ese sentido, pues es que nosotros debemos considerar esta profesión de fe, permanecer pensando constantemente en Cristo, ¿no? Como les comento, esta dualidad, apóstol y sumo sacerdote, Cristo representando a Dios en la tierra y representando al hombre delante de Dios. Eso es lo que implica, es lo que necesitamos considerar. Es un buen tema para considerar y meditar en este cierre de año, queridas hermanas. Si Dios nos permite vivir, pues este cierre de año, ¿no? Terminar este año. Octubre, noviembre, diciembre, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, no? Terminar este año meditando, pensando, considerando a Cristo Jesús como apóstol y sumo sacerdote. ¿Cómo sería enfocar nuestros corazones hacia allá? Esta profesión de fe, en esta profesión de fe, creer en la humanidad y la deidad de Cristo, es esta profesión de fe que la iglesia primitiva creía y que nosotros creemos, que la iglesia cristiana cree. Es la profesión de lo que creemos, ¿no? Si pudieras decir cuál es tu profesión de fe, ¿no? Y bueno, puestos nuestros ojos en Cristo. Por eso mismo, el autor de Hebreos, en Hebreos 12, versículo 2, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Claro, ahora está diciendo quién es este autor y consumador de la fe. Cristo Jesús, que es otro término que solamente Hebreos utiliza cuando dice autor, como esta persona que va al frente, la utiliza solamente Hebreos, consumador, perfeccionador, iniciador de la fe. Pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. En ese contexto, el versículo siguiente, ¿qué nos dice? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿no? El autor de Hebreos otra vez utiliza esta palabra considera, ¿no? Este término considerar que implica comprender, observar completamente o pensar seriamente en Cristo. Y aquí, particularmente en
el sufrimiento o la contradicción que tuvo de parte de los pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Aquí el autor de Hebreos nos ayuda a decir ¿para qué? Para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Podemos estar cansadas y desanimadas, pero no hasta desmayar, ¿no? Hasta claudicar, no, allí no. Dios siempre nos sostendrá. ¿Cómo? ¿Cómo te dará fuerza? Considera en aquel. ¿Habías pensado? Bueno, ¿cómo voy a adquirir nueva fuerza? Bueno, pues me voy a ir de vacaciones para adquirir nueva fuerza porque ya estoy bien cansada, de todo tipo. Dice, considera. O sea, pon tu mente, piensa intencionalmente en aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo. Esto es hermoso. ¿Qué nos está diciendo aquí? No podían tratar la audiencia y nosotros, queridas hermanas, no podemos tratar, ¿verdad? Ay, perdón. Que se me mueve. No podemos tratar con ligereza este llamado y esta profesión de salvación tan grande, este llamamiento celestial. Es que quería mover la pantallita ya, muy bien. ¿Dónde debemos valorar más a Cristo? ¿Dónde? En la iglesia, en la familia, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra maternidad. Ahí. Debemos descubrir este gran amor de Dios, queridas hermanas, este amor de Cristo, este amor de Dios por medio de Cristo, que llena nuestro corazón, que inunde todo nuestro corazón, toda nuestra mente. Sigue el autor de Hebreos hablando en Hebreos 3, versículos 7 y 8. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Ya estás ahí? Dice, Hebreos 3, del 7 al 8. Dice. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor, Miriam. Gracias. No. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo 7 y 8? Aquí la referencia es Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. En fin. Si oyereis hoy su voz, hoy. Este hoy, en el griego, indica urgencia. Ahora, si hoy conoces de Cristo, si has escuchado del Evangelio, no endurezcáis vuestros corazones. Endurezcáis significa insensible, obstinado moralmente, perverso. No responder, queridas hermanas, a la palabra de Dios es perverso. Siempre que no estamos dispuestas a responder a la voz de Dios, hay una insensibilidad moral, dureza. A la voz de Dios se le tiene que responder con urgencia y reverencia. Y bueno, tú puedes después leer el ejemplo que nos pone aquí de desobediencia que sucedió en el libro de Números.
Lo pone como ejemplo de no endurecer el corazón a la voz de Dios. Y a la voz revelada por completo de Dios, esta revelación completa es Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor? Considera a Cristo. Pon toda tu atención. Por lo cual, otra palabra que tiene que ver con conclusión. ¿Y quién lo dice? El Espíritu Santo, ¿no? Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Por eso, queridas hermanas, valorar más a Cristo. La manera correcta de responder a lo que escuchamos de Cristo, a considerar a Cristo, es esta respuesta con fe, no de incredulidad, sino de fe, de creerle a Dios, de creer sus promesas, de creer su palabra, de que en este tiempo donde hay tantas voces, por acá platicaban, que escuchamos por tantas voces, la voz que grita, resonante, fuerte, por encima, es la voz de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando escuchamos tantas aberraciones, tantas tonterías, la voz de Cristo prevalece. Si oyen hoy su voz, si oyen hoy su voz, y hoy estamos escuchando su voz, no endurezcamos. Hebreos 7:1 yo tengo, porque me... No, como les comenté, estaba ahí, por error de dedo, es 3:1. 3:7, perdón, esa es la que leyeron, 3:7, 3:7 y 8. ¿Sale? Perfecto, entonces, pensando en ello y recordando, debemos valorar más a Cristo. Como sumo sacerdote, como apóstol, en su deidad y en su humanidad, considerando a Cristo. Entonces, vamos a terminar con una oración. Señor y Padre, que estás en el cielo, estamos tan agradecidos contigo, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la manera, Señor, que tú te revelas. Gracias por la carta de Hebreos, Dios, porque podemos ver cómo cada exhortación está enfocada en Cristo, cómo la preocupación de este pastor, porque la audiencia pueda entender la importancia de meditar, de considerar a Cristo. Señor, perdónanos, Padre, por no considerarte, no ser diligentes al respecto, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz hoy sin endurecernos. Al contrario, Padre, suaviza nuestros corazones para estar siempre atentos a tu voz, a reconocer tu voz siempre, Padre. Gracias porque es esta voz la que nos alimenta, es esta voz la que nos dirige. Señor, bendito y alabado seas, Padre. Gracias porque es Cristo, este sumo sacerdote que ofrece un sacrificio perfecto y a la vez es el sacrificio, el cordero inmolado, el cordero puro y perfecto, Señor. Este sumo sacerdote que se identifica con nosotros, Dios, que sufrió las mismas debilidades, Padre, pero jamás pecó. Gracias, Padre. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, donde este sumo sacerdote, Señor, intercede por nosotros. Bendito y alabado seas, Padre, por ello. Gracias, Señor, y oramos, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y podemos nosotras también ver un ejemplo que nos ha ayudado, vamos a platicar con una hermana
que es Aide, nuestra hermana Aide, que nos va a platicar cómo a ella le ha ayudado considerar a Cristo en su estudio bíblico, cómo le ha ayudado, y bueno, ella les va a platicar cómo esto le ha transformado. ¿Qué tal, hermanas? Buenos días. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues yo soy Aide. Yo quiero hablarles de cómo fue mi encuentro con Cristo y pues ahora estoy feliz por ello, gracias a Dios. Yo tenía 11 años que me bauticé y yo recuerdo que empecé a leer la Biblia, pero la verdad es que ni siquiera era lectura porque solo eran como devocionales que me recomendaban y con eso me alimentaba espiritualmente y la verdad es que pues así estaba mi fe, ¿no? Muy, muy mal. Entonces, después de haber tomado tan malas decisiones en mi vida y afectar tanto a mi familia, recuerdo que dije, a ver, voy a leer la Biblia y a ver qué pasa. Y entonces empecé a leer desde Génesis, el Pentateuco, y me encontré con un Dios, me encontré con Dios y desde ahí empezó a transformar mi vida porque la palabra de Dios tiene poder y empezó a transformar mi vida, pero yo recuerdo que la leía muy centrada en mí, en a ver, este ejemplo me sirve, a ver, este ejemplo no me sirve, híjola, ¿cómo fueron capaces? Y yo me sentía con el derecho de estar juzgando lo bueno y lo malo de lo que decía la Biblia. Aún así me ayudó muchísimo porque es la Biblia y la Biblia tiene el poder para transformar. Sin embargo, pasado ya mucho tiempo, así estudié la Biblia completa, pues creo que centrada en mí. Y bueno, hasta que un día platicando con Caro hace pocos años, yo le decía, yo siento que Cristo no es tan importante, como que yo no encuentro tanto su valor. Y yo creo que Caro, para los que conocen de los cuentos de Condorito, se fue así para atrás de cómo es posible que no conozcas el valor de Cristo. Y la verdad es que muy misericordiosa, nada más me dijo, ¿por qué no lees Colosenses? Yo dije, ay, ¿para qué pregunté? Pues ni modo, lo voy a tener que leer. Y me dio un estudio inductivo, que es el que nos dio ahorita en este estudio con Segunda de Pedro. Dije, pues lo voy a leer y a ver qué pasa. Pues ahí fui yo la que me fui hacia atrás así con Dorito, porque dije, ¿qué? Me puse a hacer la pregunta de quién es Cristo en Colosenses. Para mí fue revelador ese encuentro con Cristo. Lo encontré 52 veces ahí, referencias a Él y referencias como Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación, por Él fueron creadas todas las cosas, Él es antes de todas las cosas, en Él habita toda la plenitud. Él reconcilió, por medio de Él reconcilió todas las cosas. Y bueno, así 52 veces referencias a Cristo, y dije, Dios mío, he caminado mi vida cristiana sin conocer a mi Señor. Hice una profesión de fe, como ahorita nos comentaba Caro, sin conocer al autor de mi salvación. Entonces, desde ahí hice un compromiso con Cristo, un compromiso personal, que dije, Señor, yo te quiero conocer. Yo quiero conocerte de manera, no por lo que los demás me digan de ti, sino yo personalmente quiero conocerte a través de la Biblia, porque es el mensaje encarnado. Y entonces, después, ahí mismo en Colosenses, me gusta mucho hacerle preguntas a los textos, y le pregunté, por ejemplo, ¿quién es Cristo en Colosenses? ¿Quién es Dios el Padre? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué quiere de mí Dios? Y todo lo fui respondiendo con la carta de Colosenses, y para mí fue revelador. Por ejemplo, encontré mi identidad en Cristo, quién soy, y eso para mí definió mucho mi manera de pensar en mi familia, en aquí donde vivo. Incluso con esto de los verbos que nos está enseñando Caro, puse ¿qué ha hecho por mí en el pasado? Y fue escribiendo todos los versículos que hablaban de qué es lo que hizo por nosotros, qué está haciendo ahorita en el presente y qué hará en un futuro. Y seguí haciendo muchas preguntas con este estudio inductivo que nos dio Caro, y para mí fue revelador. Dije, yo quiero ser discípula de Cristo, yo quiero ser lo que alguna vez dije y me comprometí a hacer, y que no lo hice porque no conocía a mi maestro.
Y después en este andar de quiero creer en Cristo, Caro me recomendó que estudiara Juan. Y dije, pues a ver, voy a ver qué pasa, voy a estudiar Juan. Y para mí fue impactante y ahorita ya me quedé con Juan y es un estudio que me ha cambiado la vida porque le hice la misma pregunta al Evangelio de Juan. A ver, ¿quién es Cristo? No, todo el Evangelio, miren, a mí me gusta mucho imprimir para no estar subrayando la Biblia, porque ya mi Biblia está muy subrayada, ya ni le entiendo los colores, pero entonces lo imprimo y entonces voy subrayando quién es Cristo en el impreso. Y me encanta ver cómo el subrayado se pinta del color de Cristo. Yo escogí el verde y todas las hojas las tengo así, ¿quién es Cristo? Toda la Biblia se va revelando, es como una plática directa con Él, personal, de quién eres, Señor, te quiero conocer. Y entonces ha llenado tanto mi vida, ha llenado tanto mi corazón, que a veces mis hermanas de la iglesia me dicen, ¿por qué te ves tan contenta? Porque voy a la fuente de gozo, porque aprendí que Cristo es la fuente de gozo, Cristo es la fuente de paz, Él es el pan de vida. Y ya he leído muchas veces Juan y lo voy a seguir leyendo porque le hago muchas preguntas. ¿Y quién es el Padre? Y voy respondiendo así en los versículos. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Y y entonces ahora con las discípulas que tengo o cuando se me llegan a acercar, ¿por qué estás tan feliz? Ah, porque voy a la fuente de gozo. ¿No te gustaría también ir? Y por las dudas, los domingos ando trayendo mis copias de Juan. Para quien me dice, yo quiero, le doy una copia de Juan y ahí mismo le voy enseñando en los primeros versículos cómo encontrar a Cristo. Y las hermanas, yo me maravillo y me lleno de fe cómo es que tanto nuestras hermanas de la iglesia como los estudios, al comer el pan de vida que es Cristo, se fortalecen, o sea, les cambia el rostro, cambia su manera de pensar. Incluso un estudio que tuve el año pasado, que gracias a Dios se bautizó y que está pasando por muchas necesidades ahorita en su vida personal, no solo sentimental, sino físicamente, porque padece del corazón. Y la verdad es que su situación pues no es tan agradable, pero ella aprendió a comer de Cristo y hizo, ahorita está haciendo la lectura de toda la Biblia, y eso que apenas empezó, pues es reciente, ¿no? Es pues bebé o pequeñita, pero ella ya está haciendo la lectura de la Biblia completa. Su carita es otra, a pesar de su situación personal. Pero en esta semana me seguía comentando necesidades que tiene, pues tanto en su salud como en su vida personal. Y yo le decía, lee Primera de Pedro, porque también ya lo leí con este estudio inductivo, y yo le decía, ve cómo ve Dios el sufrimiento. Todo donde diga la palabra sufrimiento, aflicción, ve qué Dios dice. Y entonces ella muy emocionada porque ya vio que sí funciona el que leamos la Biblia con un propósito de conocer a Dios, de conocer a Cristo. Y está muy emocionada. El domingo quedó de llevarme todo lo que encontró de sufrimiento, pero le cambia la vida, le cambia el rostro, y a todas las personas que se interesan, a mis hermanas que se interesan por conocer, ¿qué más les podemos dar si no es el pan de vida? O sea, ¿con qué más se van a alimentar? En los tiempos de discipulado, antes yo acostumbraba, pues ese de ¿cómo estás? Y ya sabes, ¿no? El desahogo completo en la plática, y Cristo lo dejamos a un lado. Y ahora me pongo a pensar, qué mejor, qué cosa más valiosa les puedo dar a mis hermanas si no es a Cristo? Si ellas aprenden a alimentarse personalmente del pan de vida, ellas van a estar bien estando en la situación en la que estén. Pero si no se alimentan, cualquier cosa, situación, por pequeño, por grande que sea, las va a tambalear. Entonces, pues ahora esa es mi profesión, que la mía y la de mis hermanas vean a Cristo porque les va a cambiar tanto la vida como me la cambió a mí. Entonces, bueno, eso les quería compartir. Muchísimas gracias, hermanas. Muchas gracias, querida Aide. Bueno, ella no les compartió, pero
lo ha hecho, así ha sido como algo muy orgánico, como muy natural que se ha dado y bueno, se ha incorporado a un grupo de discipulado al respecto que estudian la Biblia juntos, ¿no? Con las personas que están estudiando la Biblia, que están llegando a la iglesia, y ellas se incorporan y estudian Juan con ellas, y eso ha sido muy bueno. Y yo aprendo de Aide porque yo veo cómo se va transformando, cómo ella lo contagia, no es algo que se le pide que haga, sino que ella quiere hablar de Cristo y va influenciando, ¿no? Hablándole de Cristo a las demás hermanas a su alrededor, o sea, a la hermana que quiera añadirse, ¿verdad? A conocer juntas. Sí, se nota quién ya se va ahí porque están todas contentillas, van por ahí descubriendo de Cristo, y eso es muy especial, y es lo que estamos haciendo juntas, ¿no? Nosotras tratando de ir a Jesús, tratando de ir allá, y te agradezco, porque hablar de Cristo y considerar a Cristo es algo como parte de nuestra vida, y estando en casa, en familia, en el discipulado, como que no se queda en algún lado, sino que está en todos lados, ¿no? Y bueno, para terminar y poder, en este bloque de comentarios, si gustan, adelante.